Bueno, nuestro trabajo es clasificación en base a registros de electroencefalografía. Somos Darío, Gustavo, Lara y Marcelo. Básicamente nosotros trabajamos con un set de datos que fue recolectado entre los años 2016 y 2017 en niñas de edad preescolar en una escuela pública de Cava. Tenemos datos de 124 chicos. Estos chicos además pertenecían a hogares con necesidades básicas insatisfechas según un criterio que es la encuesta económica social, o NES. Básicamente los datos que tenemos corresponden a dos cuestiones. Una, por un lado, lo que hicieron, el experimento, digamos, que se hizo fue el siguiente, ¿no? Por un lado, se realizó un juego, hay una tarea bastante común en neuropsicología que se llama Go No Go, que básicamente tiene que ver con mostrar un cierto estímulo, pedirle a la persona que toque una tecla ante ese estímulo y mostrarle uno diferente y que ante esa tecla, ante ese estímulo no haga nada. Entonces, básicamente es una manera de evaluar si esa persona puede inhibir correctamente su comportamiento frente a un estímulo y no inhibirlo frente a otro. Entonces, estos chiques hicieron esta tarea de Go No Go y después se hizo una medición de electroencefalografía con este dispositivo que se ve acá, que es un Emotive Epoch de 14 canales, y esta medición se hizo en estado de reposo. Ponemos estado de reposo entre comillas porque como estos eran niños chiquitos, no se hizo totalmente sin hacer nada, sino que lo que hacían era ver un video que era un dibujito de Maya del Oso, y se tomaban estos datos de eje durante 7 minutos mientras solo miraban eso. Es una manera de decir que se toma en estado de reposo. Bueno, entonces dentro de los datos, por un lado tenemos datos de contexto social, que vinieron dados por un cuestionario que se le hizo a la madre, donde se obtuvieron datos de años de educación, diferentes variables psicológicas, por ejemplo, de patologías, cuestionario de necesidades básicas insatisfechas, que de ahí es donde salía ese criterio, y otras, y también del niño en cuestión, ¿no? Tiempo dedicado a realizar actividad física, hábitos de lectura, también alimentación, horas de sueño. Y por otro lado, hay métricas relacionadas con el rendimiento cuando hacían esta tarea de Go No Go, ¿no? Cuando hacían este juego en una tablet. Eh, que son básicamente resumen de comportamiento, de medidas, ¿no? Por ejemplo, que también les fue, cómo fueron al momento de tener que detenerse ante el estímulo, cuánto tiempo tardaban en responder y ese tipo de cosas. Para una primera etapa del trabajo, lo que utilizamos fueron unas matrices de coherencia. Básicamente, estos gráficos que ven acá a la derecha tienen que ver con los electrodos de este dispositivo de electroencefalografía, y lo que se ve es una relación entre la señal de cada electrodo con las demás, utilizando algo que es el método de Welch. Entonces podemos ver de alguna manera cómo cada uno de los electrodos se relacionan con los demás, cómo esa señal se relaciona en diferentes bandas de frecuencia. Las más comunes que se analizan en EEG, alfa, beta y teta. En esta primera etapa lo que nosotros quisimos hacer fue predecir variables de rendimiento, es decir, variables que tenían que ver con qué tan bien o mal hacían esta tarea de Go a partir de estas matrices de coherencia, ya digamos con el dato resumido a estas matrices. Y queríamos ver, por ejemplo, si en base al dato que tenemos de esas matrices podíamos predecir la eficiencia, la precisión o cuánto tardaban. Y también queríamos ver si se podía predecir una variable de contexto, pero en particular queríamos ver las de rendimiento en Go No Go. Bien, entonces resumiendo un poco lo que habíamos contado la vez pasada, nosotros probamos un clasificador supervisado KNN para tratar de predecir las variables de Go No Go, de cómo le fue al niño o la niña durante la tarea de esa parte del protocolo. Definimos un K igual a 8 por un análisis previo que hicimos, donde probamos con distintos K a ver cuál era el mejor para la tarea de clasificación o de clasificación de eficiencia, que es una de las métricas, de las variables que se ve acá en la leyenda del gráfico.
Bueno, y definiendo ese K, dijimos, bueno, a ver qué ocurre con las demás variables que se extrajeron de esa parte del protocolo. Y la verdad que no nos dio mucho mejor que random, con lo cual no hay información en la matriz de coherencia que nos permita poder predecir cómo se comporta el chico en la tarea previa a la medición de la señal de eje. La siguiente diapo, otra tarea que hicimos fue partir desde algún algoritmo de clustering, que también usamos Camin, que vendría a ser bueno, eso que lo que hace es agarrar las muestras y separarlas en dos grupos, y lo que hacemos es ver para cada uno de esos grupos qué valores tienen las variables, ciertas variables, por ejemplo, las de contexto tenemos la de educación, ocupación, esos serían de los padres, madre del chico que está resolviendo la tarea, o las variables de go, no go. Lo que hacemos es ver, bueno, a ver, para el grupo 1, según el clasificador, estas muestras corresponden al grupo 1, cómo son los valores para esa variable. Y lo que esperamos que se vean en estos gráficos, o al menos en alguno, que esas curvas estén separadas, es decir, que un grupo de muestras corresponda a un conjunto de estas variables, como al menos algún rango, o que no se superponga tanto con las variantes que hay de esa variable en el otro grupo. Y bueno, no se ve en el gráfico que eso no ocurre, por ende descartamos que con las matrices de coherencia se pueda llegar a predecir alguna de estas variables que tenemos. Bueno, entonces decidimos ir a una segunda etapa del trabajo, donde volvimos un poco más atrás y dijimos, bueno, en vez de utilizar la matriz de coherencia, utilizamos la señal sin resumir del eje. No digo sin procesar porque entiendo que hay ciertos filtros que se aplican a la señal que se obtiene el eje por un tema de ruido y eso, pero la idea es no tener un resumen de todo el tiempo que se midió durante el protocolo, sino utilizar la totalidad de la señal. También utilizamos las 3 bandas de frecuencia. Y ahora lo que sigue es explicar, bueno, a ver qué métodos implementamos. Sí. Bueno, para esta segunda etapa entonces planteamos algunas hipótesis, o bueno, nos pusimos a pensar más o menos qué iba a ser realista buscar, y bueno, en base a eso, bueno, nos basamos en una tesis de licenciatura, que es la tesis de Matías Gatti, que se titula Analizando cerebros con $500, validación y estudio de redes de conectividad para un equipo de eje portátil y económico. Que bueno, es un trabajo donde se realizó un análisis parecido al que queríamos hacer nosotros, y el equipo que se usó para tomar los datos de eje es el mismo que el de los datos que usamos nosotros. Vimos un poco los resultados de esta tesis y bueno, son estos que están acá en la diapo, que bueno, en esa tesis usaron tanto matrices de conectividad, matrices de coherencia como la señal cruda, o sea, usaron las dos cosas. Lo que nos pusimos a mirar fue qué resultados obtuvieron con la señal cruda, que es lo que íbamos a querer hacer en esta segunda etapa, y vimos que hicieron estos 3 clasificadores. Uno es el clasificador de sexo, donde en base a la señal de eje se predice si el sujeto es hombre o mujer en base a la señal, que, bueno, vemos que la ROC es bastante buena, o sea, tiene, en el mejor de los casos, que es con la banda de frecuencias beta, es un 82% de área bajo la curva, y bueno, en el peor de los casos, 73%. Sin embargo, este resultado como que fue un poco criticado desde el punto de vista de que puede haber un sesgo en que las mujeres tengan más pelo en la cabeza que los hombres en general, y que entonces en realidad más que un clasificador de sexo en base a la señal cerebral sea un clasificador de cantidad de pelo, digamos. Pero bueno, es un resultado que lo vimos como bastante bueno. Sin embargo, no lo tratamos de replicar porque nuestros datos no estaban etiquetados por sexo.
Ahora, el que nos interesó, y es uno de los que usamos para plantear nuestras hipótesis, fue el clasificador de cantidad de sueño, que es el que vemos acá en el medio, que también está bastante bien, con solo la banda de frecuencias alfa y teta, hay 67% de área bajo la curva, que no está mal. Y bueno, nada, lo que se mide, o sea, la variable es la cantidad de horas de sueño de la persona. Y bueno, y otro resultado que reportaba el trabajo, que bueno, en el trabajo mismo se planteaba la hipótesis de antemano de que esto no iba a dar bien, es el clasificador de nivel educativo, que bueno, acá en el título no lo dice, pero es el nivel educativo de la madre, o sea, son niñas también, y bueno, es un caso parecido de que la madre, digamos, responde un formulario con su nivel educativo, entre otras cosas, y bueno, el trabajo planteaba que difícilmente pudiera verse el nivel educativo de la madre en base a la señal cerebral, como algo que sería raro que esa información esté ahí tan fácil. Y bueno, efectivamente, como ven en la tercera rock que está acá, dio bastante mal. Entonces, con esto medio lo que nos orientamos en términos de hipótesis es que lo que tenemos son bastantes variables de contexto, algunas más relacionadas con cuestiones sociales y otras más relacionadas directamente con cuestiones físicas, como es el tema de la cantidad de sueño, y pensamos que quizás para esas variables podíamos llegar a ver algo razonable, y para las cuestiones más sociales, como que simplemente sería difícil encontrar algo. Y bueno, las variables que probamos son, si me pasas la diapo, gracias. Bueno, del conjunto de etiquetas que teníamos en nuestro dataset, elegimos estas, o sea, estas son las que probamos predecir con una red neuronal que ahora les vamos a contar. Son frecuencia de lectura, consumo de alimentos, que tiene que ver con la variedad nutricional, digamos, la biparentalidad, que es, digamos, si están o no, o sea, esa es binaria, si están o no dos figuras de crianza, digamos, la actividad física, las horas de sueño, que es justamente la que se había reportado en la tesis de Matías Gatti, la depresión materna, que eso quizás sería algo medio intermedio entre las dos que quizás funcionaban y quizás no funcionaban, porque un poco pensamos que quizás si la madre tiene depresión, es posible que haya cierta correlación entre que el sujeto también tenga depresión, y eso pueda verse en las señales, pero la verdad que ya encaramos el trabajo ya con la idea de que esa probablemente no iba a funcionar tan bien. Bueno, al igual que necesidades básicas insatisfechas, que es como también una cuestión bastante social, al igual que biparentalidad, por ejemplo. Y bueno, horas de televisión semanales también. Entonces, de acá hay algunas, como actividad física, horas de sueño y consumo de alimentos, que son más bien físicas. Entonces, pensamos que quizás habría una correspondencia más directa entre las señales bueno, y esas variables, y otras más bien sociales. Y esas pensábamos, bueno, para esas no va a funcionar también. Entonces, en base a todo esto, planteamos un esquema de entrenamiento. O sea, la propuesta era armar una red neuronal, que, bueno, ahora Darío después les va a contar un poco cómo era la arquitectura final, porque fuimos probando distintas arquitecturas. Y bueno, armamos un data loader para entrenar con estos datos, con la señal cruda, y lo que hicimos fue dividir la señal, que en general, digamos, duraba varios minutos por sujeto, la dividimos en ventanas chiquitas de tiempo, de largo fijo, que son 5 segundos o 640 muestras, porque bueno, la tasa de muestreo era 128 por 5, 640. Y bueno, con estas ventanitas se arman batches de entrenamiento. Si no me equivoco, durante el entrenamiento usamos un tamaño de batch igual a 8, o sea que se meten en la red, o sea, cada digamos, forward pass se meten 8, o sea, un batch de 8 ventanitas de tiempo, que son elegidas aleatoriamente del conjunto de muestras que
ahora las muestras vendrían a ser las ventanitas y no la señal entera. Entonces, lo que termina pasando es que no se meten en orden, sino que se van eligiendo aleatoriamente, bueno, y sin reposición del dataset. Y digamos, lo que pasa acá es que no nos interesa respetar la temporalidad en el orden de las ventanitas. Y esto es porque estamos viendo la señal como un todo, y no nos interesa tener distintos valores de etiquetas para distintos eventos en el tiempo de la señal. Porque justamente, por ejemplo, si lo que queremos predecir es la cantidad de horas de sueño, bueno, hay un único valor de cantidad de horas de sueño para el sujeto. Entonces, todas las ventanas tienen la misma etiqueta. Entonces, lo que nos interesa es ver, digamos, asignarle la misma etiqueta a todas las ventanas, y dentro de cada ventana sí, o sea, sí entra en orden, son los 640 frames entran en orden, pero las distintas ventanas de la misma señal se van poniendo aleatoriamente. Bueno, entonces las ventanas se van a propagar por la red, mezclando, o sea, combinando tanto la información en el eje temporal como en el eje de los 14 electrodos, obteniendo un único valor de salida. Es decir, cada ventana tiene tamaño de 640 frames, o sea, ese es el eje temporal, por 14, que son los 14 electrodos. Cada uno de los 14 electrodos toma 640 muestras. Entonces pasamos de una dimensión de entrada de 640 por 14 a un único valor de salida. Entonces se realizan distintas operaciones, que bueno, ahora Darío les va a contar mejor, para obtener un único valor de salida, que es la etiqueta que queremos para toda la ventana, que va a ser igual para todas las ventanas del mismo sujeto. Bueno, y este valor de salida se va a contrastar con el de la etiqueta, y se van a ajustar los parámetros mediante la función de costo que dijimos, que es binary cross entropy. Bueno, ese sería el esquema de entrenamiento. Bien, y como bien contó Marcelo, la parte temporal de la señal no era la que íbamos a enfocarnos, sino tratar de encontrar algún tipo de resultado directamente en la señal, sin importar en qué momento se tomó. ¿Sí? Entonces, nuestra red, una de nuestras primeras ideas hubiese sido una red recurrente, pero justamente por lo anterior no lo usamos. Y terminamos con este stack para la red neuronal, que leyendo distintos trabajos nos fuimos basando más o menos en ideas que en los trabajos que ya Marce explicó en las hipótesis. Terminamos con este stack donde tenemos varias capas, donde las primeras son de convolución, estamos haciendo algunas cosas y demás, pero la parte interesante en este stack es donde se ve el bucle ahí, donde vemos que estamos teniendo un bucle sobre capas lineales, gracias. Y lo que estamos haciendo ahí es, agarramos esta red, hicimos este stack, y donde ven el loop, nosotros parametrizamos la parte de nuestra experimentación para poder agregar una cantidad arbitraria de capas. Así poder agregar y sacar cantidad para tratar de ver si lográbamos tener algún tipo de resultado mejor o peor según la cantidad de capas que agregamos. Normalmente, cuanto más grande es la... Bueno, uno tiende a pensar que cuanto más grande la red, mejores resultados puede obtener. Entonces, esta parte nosotros la parametrizamos y la empezamos a correr en forma más sistemática, agregando cantidad de capas, y después de ese bucle nosotros terminamos haciendo lo que dijo Marce recién, que terminamos generando una reducción a un valor único, que es el que vamos a terminar tomando como la etiqueta. Entonces, con esta experimentación, nosotros intentamos, ¿me pasás por favor? A los resultados, y nosotros, como bien mostró Marce en la hipótesis, esperaríamos ver algún tipo de curva ROC como las que estamos acá, donde la azul, la que está más arriba, la izquierda, es el resultado esperable, y cuanto más al centro nos acercamos, más a un clasificador random estamos enfrente de un clasificador random. Entonces, si las líneas esas están en el medio, como bien se sabe, es básicamente tirar una moneda. Entonces, esto era más o menos lo que esperamos ver
teniendo en cuenta los trabajos que veníamos leyendo, y si me pasás, mostramos lo que obtuvimos y claramente no era lo que esperábamos. Y como se puede ver bien acá, por cada una de las etiquetas que se explicaron antes, el resultado es bastante malo. Esto es un resumen, nosotros lo corrimos para varias cantidades distintas de capas intermedias de la red neuronal, donde la prueba más grande la hicimos con 30 capas lineales en ese bucle donde les mostramos, e incluso así no pudimos mejorar los resultados. Y una de las pruebas que hicimos fue tratar de agarrar nuestra información y overfitear la red completamente, a ver si podíamos lograr overfitearla y obtener buenos resultados, aunque fueran malos al predecir, e incluso así no obtuvimos resultados buenos. O sea que en nuestro intento de overfitear completamente nuestra información, no pudimos ni siquiera lograrlo. Si me pasás. Entonces, la pregunta es ¿por qué no funcionó nada de lo que probamos? Bueno, una de las razones es que esta área de investigación en general tiene pocos muestras, en particular la nuestra tenía 124, y sí, es chico, no sabemos si es la única razón o es otra, pero es una de las posibles razones de por qué no obtuvimos buenos resultados. La otra razón puede ser que se hayan aplicado mal las etiquetas, mal simplemente cuando se hizo el trabajo y se muestreó esta cantidad de chicos y chicas, no se hizo un buen trabajo al flaguear cada uno de los resultados. Tal vez los datos sean extremadamente ruidosos y no haya información útil por la cantidad de ruido que tiene. Tengamos en cuenta que el equipo que se usó es un equipo portátil de, no quiero decir baja calidad, pero no es lo mismo que estando en un laboratorio, justamente porque es portátil, y el equipo mismo podría estar siendo afectado por el uso en el tiempo, entonces tal vez la calidad del equipo al correr del tiempo y del uso disminuye o agrega ruido, es algo que podría ser. La otra razón que se puede ser por qué nosotros no obtuvimos resultados es porque simplemente no hay nada que podamos detectar. O sea, si las señales realmente no hay nada que detecte, que diferencie un individuo del otro, significa que directamente no hay información, y nosotros tratando de overfitear la información al no obtener ningún tipo de resultado bueno, tal vez intuimos o se puede llegar a crear una hipótesis de que realmente no hay nada que diferencie un individuo del otro en las señales neuronales tomadas con este aparato de EEG. La otra razón que estuvimos evaluando y que puede ser una razón válida de por qué los resultados no sean buenos es que los datos no fueron tomados para esta tarea en particular, sino para otra. Entonces habría que pensar otra manera de obtener este muestreo. Y la última, que es la que tal vez es un poco interesante, es que hay poca información o pocos trabajos concluyentes en esta área. Entonces, tal vez simplemente la información esté ahí, pero las técnicas que usamos o las técnicas con las que se deberían trabajar todavía no son muy conocidas y no las encontramos. Entonces, tal vez hay una beta ahí de que la información sí está y estaba todo re bien, pero tal vez todavía no tenemos el conocimiento de qué tipo de técnicas usar para obtener resultados o poder predecir cosas. Y si me pasás, acá dejamos los trabajos principales que tuvimos en cuenta para futuras, para quien quiera revisarlos. Y creo que falta mucho trabajo para seguir en esto, pero hasta acá nosotros fue lo que logramos hacer.